Buenos días, compañeros y profesor Guillermo. Nosotros le vamos a hablar sobre el diseño de la investigación. Somos el equipo 1E y está conformado por Silvia Garduza Isidro, Noemí Abigail Piñón, Kenia Nairobi Hernández y su servidor Mauricio Axel. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica, para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. El diseño de investigación es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. Cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. El bosquejo de cómo debe llevarse a cabo la investigación puede prepararse utilizando el diseño de investigación. Por lo tanto, una investigación de mercados se llevará a cabo sobre la base del diseño de la investigación. ¿Para qué realizar un diseño de investigación? El diseño de un tema de investigación se utiliza para explicar el tipo de investigación: investigación experimental, encuestas, investigación correlacional, semi-experimental, y también su subtipo: diseño experimental, problema de investigación, estudio de caso descriptivo. Hay tres etapas principales del diseño de investigación: recolección, medición y análisis de datos. El tipo de problema de investigación que enfrenta una organización determinará el diseño de la investigación y no viceversa. Las variables, herramientas designadas para recopilar información, cómo se utilizarán las herramientas para recopilar y analizar los datos y otros factores, se deciden en el diseño de investigación sobre la base de la técnica. Un diseño impactante usualmente crea un sesgo mínimo en los datos y aumenta la confianza en la información recolectada y analizada. El diseño de la investigación produce que el menor margen de error en la investigación pueda ser considerado como el mejor. Elementos para el diseño de una investigación. Los elementos esenciales del diseño de un estudio de investigación son: declaración del propósito preciso del diseño de investigación. Técnicas a implementar para la recolección de datos para la investigación. Método aplicado para el análisis de los datos recolectados. Tipo de metodología de investigación. Objeciones probables para la investigación. Entornos para el estudio de investigación. Cronología. Medición del análisis. Características del diseño de una investigación. Bueno, para empezar hay 4 características de clave en el diseño de un estudio. La neutralidad. Los resultados proyectados en el diseño deben estar libres de sesgos y ser neutrales. Comprender las opiniones sobre las puntuaciones finales evaluadas y las conclusiones de múltiples individuos y considerar aquellos que están de acuerdo con los resultados obtenidos. La fiabilidad. Si se lleva a cabo una investigación de manera regular, el investigador involucrado espera que se calculen resultados similares cada vez. El diseño de un estudio de investigación debe indicar cómo se pueden formar las preguntas de la investigación para así asegurar el estándar de resultados obtenidos, y esto solo puede ocurrir cuando el diseño de investigación es confiable. Validez. Existen múltiples herramientas de medición disponibles para el diseño, pero las herramientas de medición válidas son aquellas que ayudan al investigador a medir los resultados de acuerdo con el objetivo de la investigación y nada más. El cuestionario desarrollado a partir de ese diseño de investigación será entonces válido. La generalización. El resultado del diseño de investigación debe ser aplicable a una población y no solo una muestra restringida a la generalización.
es una de las características de la clave del diseño de la investigación. Tipos de diseño para una investigación. Un investigador debe tener claro entendimiento de los diversos tipos de diseño para seleccionar cuál implementar para su estudio. El diseño de investigación se puede clasificar ampliamente en diseño de investigación cualitativo y cuantitativo. Diseño de investigación cualitativo. La investigación cualitativa se lleva a cabo en los casos que se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos matemáticos. Las teorías relacionadas con un fenómeno natural pueden ser probadas o refutadas usando cálculos matemáticos. Las teorías relacionadas con un fenómeno natural pueden ser probadas o refutadas usando cálculos matemáticos. Los investigadores se basan en el diseño cualitativo, donde se espera que se concluya por qué existe una teoría en particular junto con qué tiene que decir la encuesta al respecto. El diseño de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se lleva a cabo en los casos en los que es importante que un investigador tenga conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. Los números proporcionan una mejor perspectiva para tomar decisiones de negocios importantes. El diseño cuantitativo de la investigación es vital para el crecimiento de cualquier organización, porque así cualquier conclusión basada en números y análisis resultada llega a ser efectiva para el negocio. Investigación experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realiza bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Por ejemplo, un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes y porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto causa que puede provocar un ataque cardíaco, efecto. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Punto número 1. Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto. Punto número 2. Cuando se dé un comportamiento invariable entre causa y efecto. Punto número 3. Cuando eminentemente la relación causa-efecto sea por conveniencia. ¿Qué tipos de diseño de una investigación experimental hay? Existen 3 tipos de diseño de la investigación experimental. En el punto número 1 podemos encontrar diseño preexperimental. Esta es la forma más simple del diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto. Por lo general se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. La investigación preexperimental se divide en 3 tipos: diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de 2 grupos estáticos. El otro tipo de diseño experimental es el diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En ese diseño existen 3 factores que deben ser considerados. Punto número 1, grupos. Grupo de control y grupo experimental. Punto número 2, variable, la cual puede ser manipulada por el investigador.
Y punto número 3, distribución aleatoria. El siguiente punto del diseño experimental podemos encontrar el diseño cuasi experimental. La palabra cuasi indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula ante calcular la variable independiente y por lo tanto se elimina el problema direccionalidad, la cuasi investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irrelevante o requerida. Podemos encontrar algunas ventajas de la investigación experimental. Una de ellas puede ser los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener los resultados deseados. Otro es el sujeto o la industria no es criterio para la investigación experimental, debido a que cualquier industria puede implementarlo como fines de investigación. Número 3. Los resultados son extremadamente específicos. Número 4. Las causas y el efecto de una hipótesis puede dar pie a que los investigadores puedan analizar mayor detalles. Y por último, la investigación experimental se puede utilizar en asociación con otros métodos de investigación. ¿Qué es una investigación no experimental? La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo usa para obtener información. Esto a diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes. La investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Esto significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso, y no puede demostrar una verdadera relación causa y efecto. En estos tipos de investigación, no hay condiciones ni estímulos a los cuales se puedan exponer los sujetos de estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural y dependiendo en qué se va a centrar la investigación. En un estudio no experimental, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Es por esto que también se le conoce como investigación post facto, es decir, hechos y variables que ya ocurrieron. Al observar variables y relaciones entre estas y su contexto. Un ejemplo de esto es que si un investigador pretende conocer los efectos del alcohol en ciertas personas, no se asignaría diferentes cantidades de alcohol porque sería un enfoque experimental. Pero en un enfoque no experimental, el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Por ejemplo, oficinas donde se haga la prueba del nivel de consumo de alcohol, una estación de policía, etc. Se mediría la cantidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y establecería el efecto de consumo de alcohol sobre los reflejos. Un ejemplo no científico y tal vez hasta burdo para ilustrar la diferencia entre un experimento y un no experimento serían las siguientes situaciones. Experimento: hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. No experimental: ver las reacciones de una persona cuando llegue enojada. Características
de la investigación no experimental. Algunas de las características más importantes de la investigación no experimental son: 1. La mayoría de los estudios se basa en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. 2. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. 3. No se realizan muestras de estudio. Al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. 4. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. 5. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Ventajas y desventajas de la investigación no experimental. Algunas ventajas de la investigación no experimental son: es muy flexible durante el proceso de investigación. Se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene. El investigador puede definir las características del grupo de estudio. Entre las desventajas de la investigación no experimental se encuentran: los grupos no son representativos de todas. Pueden presentarse errores en la metodología, lo que provoca sesgos. ¿Cuándo utilizar la investigación no experimental? La investigación no experimental se puede aplicar de las siguientes formas: cuando la pregunta de investigación puede ser sobre una variable en lugar de una estadística sobre dos variables. En una investigación donde la pregunta principal tiene una relación estadística no causal entre variables. Cuando la pregunta de investigación tiene una relación causal, pero la variable independiente no puede manipularse. En una investigación exploratoria o amplia donde se enfrentan una experiencia particular. ¿Qué es el estudio transversal? El estudio transversal se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población, muestra o subconjunto predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal y estudio de prevalencia. Los datos recopilados en un estudio transversal provienen de personas que son similares en todas las variables, excepto en la variable que se está estudiando. Esta variable es la que permanece constante en todo el estudio transversal. Tipos de estudio transversal. Existen dos tipos de estudios transversal, el cual es descriptivo y analítico. El descriptivo es un estudio transversal, puede ser completamente descriptivo y sirve para evaluar la frecuencia y la distribución de un tema de estudio en un determinado grupo demográfico. Un ejemplo puede ser: se evalúa una muestra aleatoria de universidades de un estado, supongamos que para verificar la obesidad entre hombres y mujeres. Analítico. Este estudio transversal se utiliza para investigar la asociación entre dos parámetros relacionados o no relacionados. Sin embargo, esta metodología no es del todo completa, ya que la presencia de factores de riesgo y resultados son simultáneos y sus estudios también lo son. Por ejemplo, para validar si unos mineros que trabajan recolectando carbón podrían desarrollar bronquitis, solo se tiene que observar los factores de la mina. Pero lo que el estudio nos explica es que la bronquitis podría ser inherente o que podría haber estado en los mineros desde antes. En un estudio transversal de la vida real se utilizan atributos de ambos tipos. ¿Quiénes pueden realizar un estudio transversal? Los estudios transversales se llevan a cabo en varias industrias,
como venta al por menor, en el comercio minorista, se puede realizar un estudio transversal en hombres y mujeres entre 24 y 35 años para verificar el gasto que estos realizan al momento de comprar y las diferencias de tendencia entre ambos sexos. Negocios. En los negocios se pueden realizar un estudio transversal para comprender cómo las personas de diferentes niveles socioeconómicos de un área geográfica responden a un cambio en una oferta. Cuidado de la salud. Se utiliza por un estudio transversal de atención médica para comprender cómo los niños, por ejemplo, entre 2 y 12 años, son propensos a tener una deficiencia de calcio. Educación. Un estudio transversal en educación es particularmente útil para comprender cómo los hombres o las mujeres de un grupo de edad similar, pero de diferentes etnias, reaccionan a o comprenden un tema determinado. La investigación transversal o estudio transversal ayuda a recopilar una gran cantidad de datos de acción rápida que ayuden en la toma de decisiones y la oferta de productos o servicios. Ejemplos de estudios transversales. Las compañías telefónicas confían en diversas funciones avanzadas e innovadoras para impulsar las ventas. Supongamos que se realiza una investigación entre el mercado demográfico objetivo por parte de un fabricante de teléfonos que se enfoca en validar la tasa de adopción prevista y las posibles ventas del teléfono. En el estudio transversal, hombres y mujeres a través de diferentes lugares geográficos y edades se inscribieron para ser parte de esta investigación. Si los resultados del estudio muestran que las mujeres latinoamericanas no comprarían el teléfono porque es muy grande, la compañía de teléfonos móviles puede ajustar el diseño antes de su lanzamiento o puede desarrollar y comercializar un teléfono más pequeño para las mujeres. Otro ejemplo del estudio transversal sería un estudio médico que analiza la prevalencia del cáncer en una determinada población. El investigador puede evaluar a personas de diferentes edades, etnias, ubicaciones geográficas, antecedentes sociales, etc. Si con la investigación los resultados muestran que una edad en particular de hombres es más propensa a tener la enfermedad, el investigador puede realizar más estudios para comprender la razón detrás de esto, como por ejemplo un estudio longitudinal. Análisis de estudios transversales. En un estudio transversal, para calcular la prevalencia, se miden parámetros múltiples de manera simultánea a través de preguntas, observaciones y respuestas. Prevalencia es igual al número de casos en todo momento dado, no de personas de un momento dado. Las variables continuas caen a lo largo de un rango dado. Para calcular la prevalencia, los valores deben estar por debajo o por encima de un nivel predeterminado o, de lo contrario, no se pueden calcular los niveles. Ventajas y desventajas de realizar un estudio transversal. Las ventajas de los datos de los estudios transversales relativamente rápidos de conducir todas las variables se recopilan en un solo momento, se pueden investigar múltiples resultados a la vez, la prevalencia de todos los factores se puede medir, para el análisis descriptivo, puede ser utilizado como un trampolín para futuras investigaciones. Desventajas. Desventajas de los estudios transversales. No se pueden utilizar para investigaciones basadas en una línea del tiempo difícil. Son difíciles de encontrar personas que estén bajo las mismas variables exactas. Las asociaciones son difíciles de interpretar cuando se tratan de temas fuertes que involucren sentimientos. Y podría darse el caso de tener sesgos en los resultados, no ayudan a determinar la causa. Estudio longitudinal. El estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar, evaluar a las mismas personas por un periodo prolongado de tiempo. Es un tipo de estudio observacional que investiga al mismo grupo de personas o sujetos de manera durante periodos de años o ocasiones durante décadas, a veces siglos, e investigaciones científicas que requieren el manejo de datos estadísticos acerca de varias generaciones consecutivas, progenitores y descendientes. Este mismo permite el seguimiento de los mismos individuos a través del tiempo y de sus generaciones precedentes y siguientes, eliminando los denominados efectos de cohorte. Por lo tanto, las diferencias observadas en las personas tienen menos probabilidad de ser resultado de diferentes culturas entre las generaciones
y mostrar por lo tanto diferencias cualitativas o cuantitativas realmente significativas. Debido a este gran beneficio entre los estudios transversales, los estudios longitudinales ofrecen indicadores más precisos de los cambios en sociedades estudiadas y además su gran potencial permite que sus consecuencias puedan aplicarse en otros campos de las ciencias sociales. Su objetivo. Su objetivo específicamente es obtener información sobre un proceso de cambio. Sirve asimismo para estimar incidencias y anticipar riesgos. Lo anterior puede ocurrir a través de la observación y medición de patrones individuales y, claro, de su estabilidad o modificaciones a lo largo de un tiempo. En otras palabras, permite realizar estimaciones de la tasa de cambio en función del tiempo y en relación con distintas características del individuo, como la edad o sus condiciones. Tipos de investigaciones longitudinales. Existen tres principales estudios. El panel de estudio. Un panel de estudio es un tipo particular de investigación longitudinal en el que hay muestra de personas de una población mayor y se lleva a cabo en intervalos específicos durante un periodo de tiempo más largo. Una de las características más importantes del estudio del panel son que los datos se recolectan repetidamente de la misma muestra en algún momento diferente. La mayoría de los estudios del panel están diseñados para análisis cuantitativo, sin embargo, cuando pueden ser utilizados con facilidad para recolección y análisis de datos cualitativos. Estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es una forma de investigación longitudinal que toma muestras de grupo de personas que típicamente experimentaron un evento en común en algún tiempo y se utiliza esencialmente en el campo de la medicina. Algunos podrían argumentar y llamarlos ensayos clínicos o una forma de estudios de cohorte. Sin embargo, hay una mera observación de la muestra o de los participantes involucrados. Estudio retrospectivo. El estudio retrospectivo hace uso de datos existentes debido a que un tipo similar de investigación se llevó a cabo anteriormente. Al realizar un estudio retrospectivo, el investigador utiliza una base de datos administrada que ya existe, como sean registros médicos o preexistentes de alguna entrevista personal. Su diseño de esta forma de investigación. Esta ocurre como todos los métodos de investigación. Los estudios longitudinales se aplican según el objetivo concreto que la investigación persigue, ya sea la descripción de los estudios o de los elementos que los conforman y permiten llevarlo a cabo. Es lo que conocemos como diseño de investigación. El diseño de un estudio es importante ya que permite asegurar que la metodología se corresponderá con los objetivos y hará posible llegar a unos resultados coherentes con los mismos. Las ventajas. Las ventajas son: la investigación longitudinal se usa excepcionalmente debido a su capacidad para identificar y relacionarse con los eventos. Se usa mediante la realización de estudios, se conoce como la cronología de acontecimientos, especialmente en el campo de la medicina. Dado que el estudio longitudinal se lleva a cabo durante un largo periodo de tiempo, ayuda a identificar y establecer una secuencia en particular de eventos. Las desventajas de la investigación longitudinal. Debido a que este estudio dura sobre un tiempo, la cantidad de dinero que se necesita para llevar a cabo este estudio es bastante alta. Un periodo de tiempo prolongado puede significar que el número de encuestados abandone la encuesta, la gente se aburre y lo más probable es que no participen hasta el final de la investigación. Las personas pueden empezar a actuar de manera diferente porque saben que estas están siendo observadas. Esto es un inconveniente en términos de los datos no recolectados que permanecerán imparcial. En conclusión, un diseño de investigación es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del problema. Se puede decir que el diseño de un estudio define el tipo de estudio, ya sea descriptivo, correlacional, semi-experimental, experimental, de revisión, metaanalítico y subtipo, por ejemplo, descriptivo longitudinal. Cabe mencionar que un diseño de investigación es un marco creado para encontrar respuestas a preguntas de investigación. En conclusión, un estudio no experimental es aquel que no necesita hacer una prueba, ensayo o comprobación, ya que toda la información es sacada de bases de datos, de libros, encuestas, etc. Esta no requiere de todo un estudio, ya que los datos ya existen. Por lo tanto, el investigador no tiene que estar en un medio experimental durante el proceso de investigación. En conclusión, puedo decir que el estudio transversal
Es aquel que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población, muestra o subconjunto predefinido, y se divide en dos tipos, el descriptivo y el analítico. Estos estudios se pueden utilizar en industrias, negocios y para la educación, entre otras. Se pueden usar como ejemplo como compañías telefónicas o un estudio médico y tiene muchas ventajas como tiene desventajas. En conclusión, el estudio longitudinal es un gran estudio debido a las maneras en que se debe de hacer y los procedimientos que debe de seguir para contraer un gran trabajo.